Francisco, un papa rodeado por sus fieles. Lejos de aislarse, Jorge Mario Bergoglio busca el encuentro con la gente. El Papa del fin del mundo ha introducido un nuevo estilo en el Vaticano mientras reclama un cambio en la Iglesia Católica. Su patrón es San Francisco de Asís, el santo rebelde del siglo XIII, el hijo de un rico comerciante que renunció al dinero y a una carrera para acercarse a los pobres y al auténtico evangelio. Quien elige a este santo como modelo se propone cambiar muchas cosas, pero también debe esperar poderosos adversarios. ...13 de marzo de 2013... la fumata blanca anuncia al nuevo Papa. Buonasera. Su primera aparición es sencilla y modesta. Deja en claro la gran importancia que concede a los feligreses y les pide que recen por él. En cuanto decidió llamarse Francisco, supe que iba a ocurrir algo nuevo, que venían nuevos tiempos. Fue una clara declaración de intenciones. El nuevo Papa es un maestro de los gestos. Después de ser elegido, Bergoglio se sube al autobús junto a los cardenales. Paga en persona su factura del hotel, renuncia al lujoso apartamento en el Palacio Apostólico para vivir en la residencia para religiosos del Vaticano. Ya antes de las primeras reformas o cambios estructurales, los nuevos tiempos se revelan en la forma en que el Papa se presenta ante la gente, con sencillez y humildad. Consigue hablar incluso a las personas más lejanas. Creo que con sus palabras y con sus gestos, que son muy rotundos, ha contribuido una vez más a que la Iglesia retorne a su centro. Naturalmente, siempre sentimos la tentación de detenernos en las minucias, de ocuparnos con los cambios estructurales como la reforma de la curia. A menudo, todas esas cosas interesan mucho a los medios y a la opinión pública, pero Francisco se esfuerza mucho por atraer la atención hacia el centro, que es la evangelización. Un deseo que comparte con su predecesor que renunció al cargo. Francisco siente un gran aprecio por Benedicto XVI y prosigue algunas de sus reformas, perseguir los abusos sexuales y revisar las finanzas vaticanas. Las primeras medidas afectan al Banco Vaticano. Francisco, preocupado por la transparencia, hace comprobar las cuentas. Nombra una especie de ministro de finanzas y un consejo económico dirigido por el cardenal Reinhard Marx. La función del dinero es servir para algo. También sirve para ayudar a los pobres. Las iglesias ricas son las que más ayudan a los pobres, como por ejemplo la Iglesia de Alemania. Pero a veces existe el peligro de que las estructuras de la Iglesia y sus conferencias episcopales nacionales sean cada vez más grandes y burocráticas. Creo que el Papa quiere devolver la atención a lo esencial. Y lo que para él es esencial queda claro en Asís, la ciudad de San Francisco. El nuevo Papa se desplaza hasta allí poco después de su ordenación, en una elección nada casual. Sus predecesores se encontraron aquí, en Umbría, con representantes de las principales religiones para rezar por la paz mundial. El viaje tiene un carácter tan programático como la elección del nombre del Papa. Desde esta ciudad de la paz, repito con la fuerza y la mansedumbre del amor, respetemos la creación. No seamos instrumentos de destrucción. Respetemos a todo ser humano. Que cesen los conflictos armados que manchan de sangre la tierra. En la Basílica de San Francisco, los frescos relatan la vida del santo de Asís. Asís, principios del siglo XIII. Francisco nace en el seno de una familia adinerada. El padre es comerciante de telas y da por hecho que un día su hijo seguirá sus pasos. El progenitor lo lleva consigo en viajes de negocios y le confía encargos importantes. Francisco aprende a manejar las valiosas telas, a tratar con clientes y a deshacerse de los molestos mendigos.
Una importante fuente de información que tenemos sobre San Francisco de Asís es la leyenda de los 3 compañeros. A la muerte del santo, 3 amigos suyos escriben sus recuerdos de él, relatan la popularidad que le proporcionó su dinero en su juventud. Día y noche andaba por las calles de Asís y era tan generoso que empleaba todo lo que había ganado y lo que podía ganar en banquetes y otras cosas. Sueña con ser ordenado caballero, pero antes debe probar su valía en la batalla. En el año 1202 se le presenta la ocasión cuando Asís entra en guerra con la ciudad vecina, Perugia. Pero los hombres de Asís pierden la contienda. Francisco es encarcelado y empieza a cuestionar la vida que ha llevado hasta entonces. Recobra la libertad un año después, pero aquejado de una grave enfermedad. Sus dudas son cada vez más profundas. ¿De qué te sirven las ropas a la moda si estás vacío por dentro? ¿Para qué quieres fiestas si dejan a tu alma sola con recuerdos horribles? Una vez recuperado, vuelve a su vida anterior. Pero ahora la música, la danza y los banquetes solo le aportan breves momentos de distracción. Francisco busca la soledad y se retira a los bosques. Rezar le proporciona consuelo. Altísimo Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe para que cumpla tu mandamiento. Su crisis lo aleja de su familia y amigos. Empieza a recorrer las callejuelas de los barrios pobres. Allí se encuentra con la miseria de los enfermos, con los mendigos y los marginados. Un día, al ver a un leproso, no se aparta como solía hacer. He vivido durante 20 años como si Jesucristo no existiera. Los leprosos me parecían repugnantes. Pero el mismo Dios me llevó hasta ellos y en el encuentro con ellos despertó mi amor. Poco tiempo después, abandoné el mundo burgués. Una vida junto con los marginados. También al cardenal Jorge Mario Bergoglio se lo veía a menudo en las márgenes de la sociedad en Buenos Aires. Animaba a los sacerdotes a acudir a las barriadas más pobres. 13 millones de personas viven en el Gran Buenos Aires, en Argentina. Muchas de ellas son católicas. Su centro espiritual es la Catedral de la Plaza de Mayo, que estuvo a cargo del cardenal Bergoglio. América Latina es el continente con más católicos del mundo, pero la Iglesia va perdiendo influencia incluso aquí. Bergoglio estaba convencido de que la Iglesia no podía replegarse en sus catedrales y ocuparse únicamente de las capas acomodadas y devotas. Muchas veces tomaba el autobús o el metro para llegar a los barrios pobres, por los que se desplazaba a pie, algo no siempre exento de peligro. Entre la estación y la autopista se extiende una de estas villas miseria. Más de 10.000 personas viven allí, frente a hoteles y bancos. En ningún otro lugar hay tanto contraste entre pobres y ricos. En algunos de estos barrios mandan bandas armadas de narcotraficantes, para perjuicio de los habitantes y con la aquiescencia de la policía. Este es el entorno laboral del padre Gustavo Carrara. Su parroquia se encuentra en la Villa 1 11 14. La numeración proviene de la época en la que la Junta Militar gobernó Argentina. Aquí viven 45.000 personas, entre ellas muchos inmigrantes de países vecinos. Traen consigo sus tradiciones, algo que el cardenal Bergoglio siempre apoyó. La patrona, digamos, nuestra es la Virgen de Luján. Y después, qué sé yo, las vírgenes de Bolivia, digamos. Acá la población, esa es la Virgen de Copacabana, la Virgen de Córdoba, la Virgen del Socavón.
son distintas zonas. Acá lo que el Papa habla, ¿no?, de la piedad popular, de la religiosidad popular, del amor a la Virgen, a los santos, al bautismo, bueno, está muy fuerte, digamos, ¿no? Es como una pequeña Latinoamérica la villa. Entonces, la piedad popular es el motor de toda la pastoral, ¿eh? O sea, hay muchísimos bautismos, hay muchas devociones a la Virgen, al Cristo. Nosotros celebramos muchas misas por día, por ahí 3 misas por día, celebra un sacerdote acá en la villa. Y a partir de allí vamos acompañando la vida concreta de la gente. Aquí, mejorar la calidad de vida de la gente forma parte del trabajo pastoral. La comunidad está construyendo una escuela, pues más del 40% de los habitantes no supera los 17 años. La educación y actividades de tiempo libre son la mejor prevención ante el omnipresente problema de la droga. Aquí tienen su propio club de fútbol, una orquesta infantil y una escuela de música. En esta comunidad de base, el cura suele hacer de moderador. Todo se decide entre todos. Yo creo que se refiere a una iglesia que le va dando cada vez más protagonismo a los pobres. Ellos son los preferidos de Jesús en el Evangelio. No se trata solo de ser generoso con los pobres, bueno con los pobres, sino se trata de entrar en comunión, que es más profundo, ¿no?, de tener amistad con los más pobres. Y entonces ellos nos revelan a un Dios que nosotros por ahí desconocemos. Las experiencias con estas comunidades marcaron a Jorge Mario Bergoglio. Aún mantiene contacto con ellas, que ya recibieron correo del Vaticano. El Papa en persona llamó por teléfono a algunos de estos jóvenes. El padre José María trabaja desde 1997 en los barrios pobres. Bergoglio lo visitó aquí muchas veces. El pobre se lo ve como alguien a quien debo ayudar, pero también de quien debo aprender. Entonces, Bergoglio, en todas sus homilías y en su pastoral, era: ayudemos, vamos a comprometernos con el pobre, pero ojo, además de ayudarlo, él nos tiene que enseñar mucho. Con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Así describe el padre José María la actitud de Jorge Mario Bergoglio. Demostró su concepción de cómo deben actuar curas y obispos mediante actos como el lavatorio de pies el Jueves Santo. La Iglesia tiene que estar al servicio del pueblo. Esa rápida visita que el Papa hizo a Lampedusa, ¿no?, es como... me lo imaginaba visitando una villa acá en Buenos Aires, ¿no? Visitaba la villa y de esa manera decía a los paraguayos, a los bolivianos, a los peruanos: son bien recibidos, esta es la casa de todos y tenemos que compartir como hermanos. Miles de refugiados se ahogaron frente a las costas de Lampedusa en su huida de África a Europa. Con su visita en julio de 2013, el Papa recordó este escándalo. Honró a los muertos y llamó la atención del norte rico sobre las políticas migratorias de la Unión Europea y las personas excluidas. No siente temor de emprender este tipo de acciones políticas potencialmente conflictivas. Nuestra sociedad se ha olvidado del llorar y el compadecer. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Allora è politico perché è andato a Lampedusa? ¿Fue política su visita a Lampedusa? No. Vino como papa, como pastor. Pero es un gesto que también tiene carácter político. Fue obispo en América Latina y le resulta muy lejana la idea de una iglesia que quiere tener influencia y mezclarse en política. Eso es cometido de los laicos, que tengan los conocimientos precisos para ello. En el siglo XIII, Francisco de Asís no es en absoluto un revolucionario político.
Pero la floreciente burguesía no es capaz de satisfacer sus dudas existenciales, ni tampoco la jerárquica iglesia medieval con su suntuosidad, sus catedrales y sus imágenes religiosas. En una de sus caminatas por los alrededores de Asís, Francisco se encuentra la iglesia de San Damián, medio destruida. Un crucifijo viejo y olvidado le llama la atención. Lo que descubre es algo muy distinto del Dios que hasta entonces había conocido. Ante él no tiene un Señor del mundo todopoderoso, sino un Cristo en la cruz, pobre y desnudo. Los tres compañeros que relatan la historia de su vida recuerdan esta experiencia crucial. Se puso a orar fervorosamente ante una imagen del crucificado. Piadosa y benignamente le habló así: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala. Y él con gran estupor contestó: de muy buena gana lo haré, Señor. Y fue lleno de tan gran gozo e iluminado de tanta claridad que sintió en su alma a Cristo crucificado. Francisco decide dar el paso más radical. Renuncia a su herencia y dona todos sus bienes. Los vecinos de la ciudad lo denuncian, así que huye y pide protección al obispo. Le devuelve a su padre el dinero que se había llevado para repartirlo entre los pobres. Se deshace incluso de los caros ropajes. La indignación de la multitud y de su padre no lo detienen. Quiere vivir en la pobreza igual que Jesucristo. Y desde ahora quiero decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y no Padre Pedro Bernardone. Encuentra la benevolencia del obispo Guido de Asís, quien lo apoyará también en lo sucesivo. Cuando nace en 1936, nada indica que Bergoglio tomará un día los hábitos. Al terminar la escuela, estudia química. Buenos Aires, una ciudad repleta de belleza y caos. Cada barrio tiene su propio carácter. Inmigrantes de Europa trajeron hasta aquí sus tradiciones. También Bergoglio proviene de una familia de inmigrantes. La variedad cultural de la capital argentina marca al futuro Papa. Cultiva la literatura y disfruta del tango, tan típico aquí en Buenos Aires. El barrio portuario de La Boca era uno de los más pobres de la ciudad, a pesar de las famosas casas de colores de la calle Caminito, las milongas y los cafés, hoy concurridos por visitantes y turistas de todo el mundo. Bergoglio pasó su infancia y juventud en el barrio de Flores. A poca distancia de la casa paterna se alza la iglesia de San José. En una entrevista radiofónica, el Papa explicó una vivencia que cambió su vida. Fue un 21 de septiembre. Sentí que tenía que ir a la iglesia de Flores. Fue una sensación en mi interior que no puedo explicar. Vi a un cura que no conocía y no sé qué sucedió después. Sentí como si alguien me agarrara desde adentro y supe que tenía que convertirme en sacerdote. No tenía la más mínima duda. Entra en la orden de los jesuitas, estudia teología y es ordenado sacerdote en 1969. Más tarde será provincial de los jesuitas en Argentina y en la década de los 80 dirige durante 6 años un centro de educación superior de su orden. El hermano Mario Rauch fue alumno de Bergoglio. Este es uno de los 2 patios de la casa, es el patio de teología.
En él muchas veces hemos visto caminar al padre Bergoglio como cuando era rector de la casa. En este mismo patio tenía su habitación hacia el final ya del corredor. Este era su despacho, su escritorio, y aquí tenía el dormitorio. San Ignacio de Loyola fundó la orden en el siglo XVI. Es el modelo en el que se inspira Bergoglio. Tiene una gran influencia jesuítica, la separación de las almas, emitir juicios claros, reflexionar largamente, escuchar lo que dicen los tiempos y sobre todo no perder de vista las distintas realidades. El Papa y yo hemos conversado sobre este tema y tiene una opinión semejante. Debemos mirar en la realidad como nos enseñó San Ignacio y encontrar a Dios en todas las cosas. Es decir, comprender realmente qué preocupa a la humanidad, qué sucede históricamente para luego avanzar. Su secretaria asegura, y yo le creo, que el Papa toma las decisiones más importantes mientras reza. Es algo típicamente ignaciano, no solo jesuita, sino ignaciano. Es más amplio. En 1976 el ejército se hace con el poder en Argentina. Los opositores de la junta militar son perseguidos, secuestrados y asesinados. La mayoría de los obispos callan. Bergoglio no es un héroe, pero tampoco un colaboracionista. En secreto ayuda a varios hermanos perseguidos. No habría conseguido nada hablando abiertamente. ¿Quién lo conocía entonces? No era más que un jesuita. No era obispo ni cardenal, pero hizo mucho por algunas personas. En 1992 es ordenado obispo y en 1998 arzobispo de Buenos Aires. Funda comunidades en los barrios pobres, bendice comedores comunitarios, visita fiestas de parroquias. A pesar de ser obispo, jamás deja de ser pastor. En 2001, el Papa Juan Pablo II le impone el capelo cardenalicio. Conoce a la curia romana y pasa a ser consejero de confianza del Papa. En el cónclave celebrado tras la muerte de Juan Pablo II, se lo llega a considerar como posible sucesor. Pero no por eso rehúye los conflictos con Roma, especialmente su concepción de la Iglesia de los pobres. En 1206, Francisco de Asís empieza a reconstruir la iglesia en ruinas de San Damián, junto a los pobres de los suburbios de Asís. Nunca había pensado hacerse religioso, ni mucho menos fundar una orden. En la ciudad llama a las puertas de burgueses y nobles para pedirles materiales. Pero Francisco es un proscrito. Es objeto de burla incluso de quienes antes vagueaban y festejaban en su compañía. ¿Es esto lo que Dios espera de él? Un día oí las palabras que Jesucristo dirigió a sus discípulos al enviarlos a predicar. No llevéis alforja, ni zapatos, ni una segunda túnica. Y eso fue lo que deseé cumplir con todas mis fuerzas. Cambia su cinturón por una cuerda y renuncia para siempre a los zapatos. Francisco va de ciudad en ciudad y empieza a predicar, hablando del Dios pobre y justo que descubrió en la iglesia de San Damián. Regresa a Asís. Allí no tardan en unirse a él sus primeros discípulos, viejos amigos de la burguesía y la nobleza. Nadie sospecha aún que un día llegarán a formar una importante orden. Francisco se opondrá durante mucho tiempo a la presión de la Iglesia de Roma para otorgar a su comunidad el estatus de orden que la haga oficial. Recorre Umbría a pie con sus compañeros. El viaje que emprenden es peligroso, puesto que hay muchos otros predicadores que critican duramente a la Iglesia rica y el modo de vida de los obispos, y la Inquisición los persigue sin piedad. ¿Son blasfemos los hermanos con sus humildes ropajes? Francisco y sus compañeros son injuriados y perseguidos muchas veces, hasta que toman una decisión: pedir la protección directamente al Papa. No es fácil obtener una audiencia con el Papa Inocencio III.
un influyente cardenal y el obispo de Asís interceden por los hermanos. Al cabo de varios intentos, consiguen su propósito y el Papa escucha los ruegos de los predicadores. Y Francisco consigue convencer a Inocencio III. El Papa les da una garantía verbal y autoriza a los hermanos a predicar cuestiones sobre la práctica del Evangelio. Pero también impone ciertas condiciones. La nueva comunidad debe jurarle obediencia y someterse a los obispados. Una leyenda que empieza a circular posteriormente habla de un sueño del Papa. En él ve a Francisco sosteniendo la iglesia de San Juan de Letrán tambaleante y así la salva de derrumbarse. La Iglesia Católica del siglo XXI no corre peligro de derrumbarse, desde luego, pero la Iglesia jerárquica y centrada en Roma vive una de sus mayores crisis en la modernidad. Los escándalos por abuso contra niños y jóvenes por parte de religiosos revelan uno de sus puntos débiles. Muchos casos fueron ocultados y encubiertos. La curia se ve envuelta en líos e intrigas una y otra vez. El asunto de los Vatilix copa los titulares de la prensa internacional. Una de las primeras medidas que toma el nuevo Papa consiste en encargar a 8 cardenales de todo el mundo que preparen la reforma de la curia. Entre ellos se cuenta el cardenal muniqués Reinhard Marx. El Papa pide a los obispos que se impliquen más en el futuro, pero no se precipita con la preparación de la reforma. ¿Derrocará a la curia poco a poco? El Papa sabe lo que está en juego, pero también sabe que necesitamos un centro fuerte en Roma, como siempre he señalado. Sería totalmente contraproducente, por así decirlo, debilitar ahora a Roma o al Papa. No tendría ningún sentido en un mundo globalizado, pero seguro que aspira a implantar paso a paso una subsidiariedad sensata. También anima a los obispos a intensificar su papel en su área de influencia, algo que ya se nota en las conversaciones con estos. En 2014 nombra a otros 19 cardenales, entre ellos varios de América Latina, África y Asia. El centro de equilibrio de la Iglesia Mundial se desplaza. Quien estaba esperando una revolución desde arriba se llevó una decepción. Tampoco Francisco ordena ni consagra a ninguna mujer. Es un enorme disparate y simplemente una falsedad, pues él quiere justo lo contrario. Él desearía que incluso los sacerdotes, obispos y cardenales sean menos clericales. Creo que hay muchos cargos importantes que no necesariamente deben ser ocupados por un cardenal, obispo, sacerdote o diácono, sino para los que también se podría considerar un laico, no solo en la oficina de prensa de la Santa Sede, sino también en otras oficinas o en la organización del Vaticano, y estos puestos también podrían ser desempeñados por mujeres que tengan la cualificación adecuada. A Francisco de Asís le traía sin cuidado la cuestión del Estado o la ordenación sacerdotal. Tampoco contaba con que una mujer se interesaría por su movimiento. Pero Clara di Favarone, hija de casa noble, se siente fascinada por los hermanos. Rechaza el matrimonio que su familia le ha concertado, le envía dinero a Francisco para que reconstruya iglesias y se encuentra con él en secreto. Está decidida a vivir en la pobreza, como los hermanos. El domingo de Ramos de 1211, Clara escapa de la casa paterna. En la muralla de la ciudad le esperan los seguidores de Francisco. La llevan a la capilla de la Porciúncula, cerca de Asís, donde han establecido su centro espiritual. Allí Francisco le corta el cabello a Clara y le da un sencillo hábito. A partir de ahora llevará una vida de oración y pobreza. Está decidida a seguir su camino, para lo que, con ayuda de los hermanos, debe superar la oposición de su familia. Francisco y Clara persiguen un mismo objetivo. Se sienten responsables uno por el otro y se aconsejan mutuamente.
Clara tampoco quiere pasar su vida tras los muros de un convento, sino servir a los excluidos. Pronto la seguirán otras mujeres, entre ellas su hermana Catalina. Se ocupan de atender a los pobres, los ancianos y los enfermos de Asís. En paralelo a los hermanos, surge una comunidad independiente de mujeres. Hoy la pobreza se constata sobre todo en las macrociudades del mundo como Buenos Aires. Quienes carecen de otras perspectivas suelen ser víctimas de las drogas. Los sacerdotes que trabajan en barrios pobres abrieron en la Villa 1-11-14 un centro de prevención y rehabilitación. Aquí ayudan a quienes quieren desengancharse y ofrecen cursos de formación profesional. Un importante objetivo es que los propios jóvenes se responsabilicen de otros jóvenes y de la comunidad. Cada vez el protagonismo está más en mano de los chicos, ¿no? Que se están recuperando de esa iglesia pobre para los pobres, por así decirlo. Es un ejemplo. El centro no solo brinda ayuda a los toxicómanos, sino que también ofrece puestos de trabajo a los habitantes de la villa. Es un refugio para quienes buscan una salida del círculo vicioso de pobreza, criminalidad y drogadicción. En los barrios pobres de Buenos Aires, la iglesia tiene más vitalidad que en algunas comunidades del norte adinerado. Una vivencia que el Papa se llevó consigo. Es un viento fresco del sur, y eso es importante para el norte, especialmente porque él procede de un continente que es pobre, pero también devoto y piadoso. Los cambios en el Vaticano también tienen repercusiones en Alemania. El obispo de Limburgo, Franz Peter Tevarts van Elst, fue suspendido de su cargo en 2013 por inflar los costos de construcción de su residencia y centro diocesano y ocultarlos sistemáticamente. Su autoritaria gestión no se adecúa a la iglesia pobre y humilde que desea el Papa Francisco. Más allá de lo material, ¿cómo invertimos nuestro dinero? ¿Podemos justificarlo? ¿Está realmente al servicio de los pobres, de la evangelización, de los necesitados, de las personas ansiosas de formación, de las que buscan la fe? Por otro lado, en lo referente al modo en que predicamos el Evangelio, a veces también es necesaria la pobreza. Es decir, alejarnos de una forma de hablar severa, complicada, exigente, excluyente, para acercarnos a un lenguaje humilde, sencillo, acogedor, optimista, generoso. Un lenguaje que también descubro en el Papa. Francisco de Asís busca el diálogo con otras culturas. En 1219 emprende un viaje hacia Tierra Santa y Egipto. Se hace llevar al campamento del sultán Al-Malik, donde permanece durante varios días hablándole de su fe. El gobernante musulmán queda impresionado por aquel hombre de humilde vestimenta. Buenos Aires es un crisol de culturas. En la zona 11 del barrio de Valvanera viven muchos judíos. Cuando era cardenal, Jorge Mario Bergoglio procuró el diálogo con judíos y musulmanes. Aún hoy mantiene una profunda amistad con el rabino de la comunidad judía. No obstante, el Papa Francisco, que cree profundamente en el diálogo, ve en el mismo la llave necesaria para alcanzar la paz. Ese es uno de los mayores anhelos de este Papa: alzar la voz por la paz en el mundo, en Siria y en el Oriente Próximo, en África, en Ucrania. En septiembre de 2013 reza durante 4 horas en la Plaza de San Pedro por la paz en Siria. En enero de 2014 el rabino Skorka visita al Papa. Ambos hablan del próximo viaje papal a Israel. Y sueño con esos momentos. Paz, por supuesto que no va a resolver todos los problemas, pero lo que quiero es un sello, un algo, una luz encendida que pueda permitir a palestinos e israelíes sentarse con
iluminados con esa luz y tratar de obtener avances en la senda de la paz, y que eso pueda ser un signo para todo el Medio Oriente y para todo el mundo. Después de su viaje a Egipto, Francisco cae gravemente enfermo y pierde la visión casi por completo. Pero no cesa en su empeño de divulgar la paz y con ella el respeto hacia la naturaleza. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna, y produce tan diversos frutos. La hermandad crece. Más de 1 millar de hermanos de toda Italia acuden ya a los encuentros anuales de Pentecostés. La orden en ciernes empieza a necesitar una estructura y Francisco se decide paulatinamente a escribir una regla fija. Los hermanos no deben apropiarse para sí de casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y cual peregrinos y forasteros en este mundo que sirven al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna llenos de confianza. ¿Traerán la pobreza y la humildad la renovación de la Iglesia? El Papa Francisco tiene muchos planes y también influyentes adversarios. Hay personas que critican su estilo, hay gente que rechaza su forma de hablar. También se le opone resistencia dentro de la curia. Pero creo que la diferencia respecto a las críticas al Papa en años anteriores es que ahora provienen de un pequeño círculo de intelectuales, mientras que la gente de las parroquias está muy contenta con lo que el Papa dice y hace. Es una bocanada de aire fresco y lo consideran muy positivo. Un área nueva y muy positiva. Creo que aún tienen que habituarse, pero lo que admiro del Papa es que no quiere dejar fuera a nadie. No está dispuesto a renunciar a su línea, pero su estilo no es emplear la fuerza y la violencia, sino predicar con el ejemplo. Y tengo la sensación de que procura que no se produzca una ruptura, sino una evolución. Buenos Aires brilla con sus luces de neón. El Papa no solo se lleva de su ciudad la experiencia de la pobreza, también conoce muchas facetas de una sociedad moderna en que la Iglesia y sus preceptos morales pierden peso. En el vuelo de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, un periodista le preguntó por su postura respecto a la homosexualidad. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El Papa adopta un tono que no discrimina. Habla de forma espontánea, pero meditada. Todo lo que dice es razonable. No dice nada que vaya contra un dogma o contra la posición teológica y moral de la Iglesia. Tanto en Europa como en América Latina, la Iglesia Católica debe tomar nota de que su imagen de la pareja y la familia ya no coinciden con la realidad de mucha gente. El número de divorcios aumenta, surgen familias alternativas, muchas parejas conviven sin estar casadas. El Papa busca establecer un diálogo amplio. Convocó un sínodo para tratar la postura de la Iglesia respecto a los divorciados que se han vuelto a casar. Sigue siendo una cuestión polémica y por eso el Papa convocó este sínodo alrededor del tema de la familia, que es un tema universal para la Iglesia, a pesar de haber numerosas culturas diferentes. Y quiere que sea un proceso dialógico. No quiere emitir un dictado desde arriba, lo que quiere es escuchar. Por eso es tan importante que los obispos también hablen con franqueza entre sí. El Papa rechaza que el Vaticano sea una corte y requiere de la colaboración de los cardenales. En la Iglesia no debe haber intrigas, chismorreos ni camarillas. Los obispos deben ser un ejemplo y tender puentes, como él mismo. San Francisco de Asís tendió puentes hacia los pobres. En 1226 muere en la capilla de la Porciúncula. Su cuerpo es trasladado de inmediato a la ciudad, pues es de esperar que una multitud de peregrinos quiera visitar su tumba y el municipio lo quiere aprovechar.
El cortejo fúnebre pasa por San Damián, donde Clara estableció la morada de su comunidad y donde se despide de Francisco por última vez. Francisco de Asís fue canonizado apenas 2 años después de su muerte. Luego se convertiría en uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica. Sus compañeros describen la prontitud con la que empieza a ser venerado. El Papa en persona honró al santo al que amó profundamente en vida, no solo con su canonización, sino que también hizo construir una iglesia en su honor cuya primera piedra puso él mismo. El Papa Francisco no quiere ser ningún Superman, no acepta un culto a su persona, dirige la atención de la Iglesia hacia los pobres y modifica su estilo y su estructura, pero no sus dogmas, y busca más el diálogo que su antecesor. Simplemente sigue siendo él mismo, tal como era antes de convertirse en papa. No quiere vivir entre lujos, ni ser un obispo con protección policial permanente que no le puede dar la mano a quienes se acerquen a él. Quiere cambiar esto. Es el papa porque es obispo de Roma, no al revés. Mire, si entendemos por revolución cambiar las cosas, está bien aplicado. Él vino para cambiar cosas. No más una iglesia autorreferencial, humildad, sencillez, salir a buscar a la gente, no esperar que la gente venga a la iglesia está donde está la gente. Eran cosas muy evidentes, pero sin embargo no se hacían. Y él está mostrando la senda de cómo hacerlo. Tal vez esta actitud traerá el mayor cambio, una iglesia servicial cuyos fieles desempeñan un papel clave. El Papa de los pobres, el primero de América Latina, abre un nuevo capítulo de la historia de la Iglesia. Su cargo no lo ha cambiado, pero Francisco sí ha empezado a cambiar al papado y a toda la Iglesia católica.